Y aquí entramos en una sección muy interesante, lo que podríamos llamar el discipulado según Jesús. Y es que a lo largo de los evangelios podemos observar varios versos en los que Jesús nos da importantes claves de lo que significa ser sus seguidores, ser sus discípulos. Aunque los iremos examinando uno a uno, permíteme leerte la lista rápidamente. Jesús dice que ser su discípulo significa permanecer en su palabra, amarnos los unos a los otros, llevar mucho fruto, tomar la cruz, tenerlo a Él como nuestra primera prioridad, renunciar a nuestras posesiones y nunca mirar hacia atrás. Comencemos por la primera, permanecer en su palabra. Y esto es en base a Juan 8, 31 y 32, donde dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A los cristianos se nos ha llamado la gente del libro. Creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad en materia de doctrina y por eso la leemos con regularidad. Las palabras de Jesús quieren decir que así como Él indicó a los apóstoles que siguieran, que obedecieran sus palabras, los cristianos hoy nos debemos entonces esforzar también en leer y estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios. Y bueno, recuerden que aunque la Biblia es una colección de 66 libros, usualmente nos referimos a ella como un libro, pero ese es tema para otro día. La enseñanza de Jesús fue clave en la formación de sus primeros discípulos. No fue solo la transmisión de conocimiento sobre Dios y sobre su reino, sino también el efecto de esta palabra en la vida de ellos. Cuando Pedro protestó al ver que Jesús se disponía a lavarle los pies, este último le dijo, ya ustedes están limpios con la palabra que les he dado. El Sermón del Monte, por ejemplo, contiene quizás algunas de las enseñanzas más hermosas del Maestro, reconocido así dentro y fuera de la iglesia cristiana. Al concluir dicho sermón, Jesús dejó claro que sus discípulos deben no solo escucharle, sino también obedecerle, poniendo en práctica lo que va aprendiendo. Jesús ilustra esto con una interesante historia o parábola, en la que dos personas se disponen a construir un edificio. Uno de los dos cava en la arena hasta llegar a la roca firme. Sobre esta roca firme construye su casa, pero el otro construye su casa sobre la superficie arenosa. Al llegar la inundación de un caudaloso río, la tormenta y sus vientos destruyen la casa del segundo, del llamado insensato, del que construye sobre la arena, pero no del primero, al que se le llama sabio, al que construyó sobre la roca, el que se aseguró de construir sobre un fundamento firme. De esta manera Jesús deja ver claramente los resultados de fundamentar nuestra vida en su palabra y en nuestra obediencia a ella. En ese mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 63, Jesús también enseña a sus discípulos que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por estas razones, y aun cuando para sus discípulos las palabras de Jesús a veces resultaron duras, como por ejemplo en ese mismo capítulo 6, Pedro reconoce que las enseñanzas de Jesús, duras o no, son las mejores posibles palabras que se puedan escuchar. Y por eso fue que dijo, ¿a quién iremos, maestro? Tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras de vida cuando las leemos. Lo son aún más cuando las obedecemos. Y esta es una enseñanza muy importante para los discípulos. Que Dios te bendiga.